Acaba de terminar la práctica libre 2 en el Gran Premio de Canadá, un viernes un tanto complicado para los equipos, con accidentes fuertes, y que vamos a estar detallando todo lo que sucedió en la práctica libre 1, en la práctica libre 2 y lo que se espera para el resto del fin de semana. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos like y activa esa campanita si no te pierdes de nada. Arrancamos rápidamente, como hacemos siempre, repasando la práctica libre 1, que nos dejaba al piloto neerlandés, a Max Verstappen, como el más rápido. Los dos Williams lo seguían ahí muy cerquita, menos de una décima. Russell cuarto, quinto Hamilton. En una práctica libre accidentada, que ya vamos a detallar un poquito más adelante cuando hablemos de cada equipo. Pero lo más importante, como siempre decimos, es la práctica libre 2, que nos iba a dar una tabla un tanto distinta. Y arrancando por el equipo que estuvo más complicado el día de hoy, que es el equipo Haas, que lo vemos a Esteban Ocon 17º, a Oliver Mann 16º, que terminaron como en la práctica libre 1, los dos muy juntos ahí. En la práctica libre 1 habían terminado 17º y 18º. Sufriendo el equipo Haas, da la sensación. Oliver Mann por delante de Ocon nuevamente, que lo separa una décima como lo hizo la práctica libre 1. Bueno, un equipo que da la sensación de que en este último, bueno, en estas últimas carreras ha caído un poquito su rendimiento. Veremos qué es lo que pueden hacer de cara al día sábado, pero también vemos la diferencia, y Esteban Ocon está 17º a poquito más de un segundo. Que tenemos a Albon cuarto a 3 décimos, o sea, tenemos 14 autos en prácticamente 7 décimas. Está todo muy parejo ahí, y veremos cada diferencia o cada pequeña décima, pequeña milésima puede ser la diferencia para pasar de quali 1 a quali 2 y lo mismo a quali 3. Veremos ya el día sábado. Hablando del equipo Kick, tenemos que hablar del rendimiento del equipo justamente suizo, que tenemos a Hülkenberg 14º y 13º a Bortoleto. Bastante parejo, los separan 18 milésimas los dos pilotos. Recordemos que el equipo Kick dio un paso adelante durante el Gran Premio de España con esas innovaciones que trajeron, y acá se lo ve un poquito más cómodo, ya no como ese equipo descolgado que eran a principio de temporada. Y lo mismo que dije del equipo Haas, está todo tan parejo que da la sensación de que pueden ir un poquito más adelante, y no me sorprendería ver a alguno de los pilotos peleando por meterse a quali 3 el día sábado, que sabemos la clasificación es muy importante en este circuito. Creo que están ante una posibilidad bastante interesante. Hablando del equipo Aston Martin, tenemos a Lance Stroll, que regresó este fin de semana tras su operación de la muñeca y de perderse el Gran Premio de España. Bueno, disputó la práctica libre 1 sin mayores inconvenientes, y en la práctica libre 2 no tiene tiempo, debido a que en su primer intento Stroll se va ancho en la curva, a la salida de la curva 8, y tiene un poquito de subvirancia a la ascensión, pero es un leve roce que tiene con el muro, saca un chispazo, se ve, y eso termina rompiendo toda la suspensión. Creo que también es un poquito mala suerte, porque hemos visto por ahí impactos de esa magnitud que no terminan dañando el coche, así que lo rozó. También depende del impacto o el ángulo de impacto que tenés. Bueno, le preguntó al equipo si podía llevar el auto al box, le dijeron que no, porque no podía conducir con el auto en esa condición, podía incluso ser penalizado de cara a la clasificación. Entonces lo terminó dejando en un lugar seguro, y se acabó ahí la sesión rápidamente tras un par de minutos. Alonso, por el otro lado, tiene nuevo motor de combustión interna, nuevo turbocargador, nuevo MGUH, nuevo MGUK, y no sanciona. Aprovecharon para colocar la nueva unidad de potencia fresca en este justamente circuito, que se necesita una unidad de potencia que marca la diferencia. El tema de estar fresca creo que puede ser algo bastante positivo. Aston Martin no está mucho más lejos a una vuelta, da la sensación de que siguen en esa situación que se encontraban en las últimas carreras, aunque el coche se lo ve un poquito más inestable. Veremos a Alonso haciendo un gran trabajo colocándose en la quinta posición detrás de Alexander Albon, por delante de un McLaren. Sabemos que Alonso le saca todo lo que puede en la velocidad de una vuelta, y siempre le da un extra peleando ahí por ser el mejor del resto en la quali 3. No me sorprendería verlo en la misma manera este día justamente sábado. Y también a tener en cuenta que Aston Martin solo utilizó durante la práctica libre 2 con Fernando Alonso el neumático blando, por lo que creo que están preparando una clasificación muy similar a lo que se vio en Imola, donde clasificaron con el neumático medio, que es el C5. Bueno, acá también eso está siendo clave, ya que tenemos C6, C5 y C4, y están todos un poquito agarrándole la mano, como se dice, ¿no?, a ese neumático C6, que nunca habían competido con este tipo de neumático en este circuito. Un circuito muy verde, bastante sucio, un circuito urbano o semi-urbano, ¿no?, que realmente esto puede ser clave de cara
a la clasificación el día sábado. Hablando del equipo B-Carb, tenemos a Hatchard un décimo, a Liam Lawson décimo. Se invirtieron las posiciones, habían terminado separados por una décima en la práctica libre 1 y ahora quedó por media décima por delante el piloto neozelandés de su compañero de equipo, un Isaac Hatchard y un Liam Lawson que nunca corrieron en este circuito y da la sensación de que el coche está en esa posición. Es un coche que está ahí. Está para batallar con el Aston Martin, está para batallar para meterse a Quali 3, creo que está un pasito por detrás del Williams que ya vamos a hablar, pero sus pilotos bastante parejos como se lo ve. Veremos si Hatchard puede continuar con esa racha de Quali 3 o si Lawson lo puede vencer, que viene siendo superado bastante en las últimas carreras. Hablando del equipo Alpine, tenemos a Franco Colapinto en la 18ª posición, a Pierre Gasly 12º. Gasly que terminó a 7 décimas y media el mejor tiempo, justo por detrás de los dos Vicar, por delante de los Kick, por delante de los Haas, por delante de Tsunoda, haciendo un trabajo como hace el equipo Alpine el día viernes. Da la sensación de que muestran un poquito más, que prueban un poquito más, yendo a los límites más rápido que su compañero de equipo. Gasly, un piloto muy experimentado y que aprovecha al máximo. ¿Cuál es el problema? El problema es que van a sufrir en este circuito por el déficit que tienen con la unidad de potencia, lo que hablábamos de Aston Martin, ese motor que es muy importante en este circuito. Probablemente estén peleando para salir de la Quali 1 y meterse a Quali 2. No me sorprendería ver a un Gasly que a una vuelta sabemos siempre tiene un extra, que se marque una buena clasificación, pero creo que esto también le va a jugar en contra de cara al día domingo. Hablando de su compañero de equipo de Franco, terminó bastante lejos, terminó a un segundo de justamente su compañero de equipo del francés, un Franco Colapinto que hizo un trompo tras 3 minutos en la práctica libre 1, perdiendo la parte trasera del coche en la curva 2 en su primera vuelta del día, y después en práctica libre 2 tuvo el mismo trompo en el mismo lugar, lo que da la sensación de que está luchando bastante con esa parte de atrás y era una de las curvas más lentas del circuito. Un Franco que, como vimos en la telemetría de la práctica libre 1, estuvo frenando mucho antes que su compañero de equipo prácticamente en todas las curvas, yendo de menos a más, con paciencia, en una situación similar a la que se lo vio en Barcelona, peleando mucho con el coche, quedando lejos de su compañero de equipo. El ritmo de carrera se lo vio un poquito mejor, bastante parejo con Gasly. El problema sigue siendo esa velocidad de una vuelta. Lo importante para Franco en un circuito en el cual vimos a un Leclerc o un Stroll, bueno, quedarse prácticamente sin sesión después de lo que pasó con Leclerc o con Stroll, perder mucho tiempo, y Franco lo necesita. Da la sensación que está yendo de menos a más y tomándose bastante cuidado el día viernes, como lo hizo en Barcelona. Y no me sorprendería verlo el día de mañana en la práctica libre 3 después de todo el trabajo, más cerca de su compañero de equipo. Creo que eso es lo que va a pasar. Vamos a ver un Franco con más confianza, que trabajó muy bien e hizo muchos cambios el día viernes al día sábado. Bueno, creo que pueden hacer lo mismo. Ya si vemos esta diferencia de un segundo, de 8 décimas el día sábado entre los dos Alpine, ahí sí es donde debería preocuparse el piloto argentino. Pero como sabemos, los viernes prueban diferentes cosas. Veremos qué es lo que puede hacer de cara al día sábado, que esperemos pueda tener una clasificación limpia el piloto argentino y sin inconvenientes. Hablando de Ferrari, bueno, tengo que arrancar con Leclerc, que no formó parte de la práctica libre 2. Leclerc destrozó su SF25 tras 12 minutos el día de hoy. De las cosas que a veces tiene Leclerc, ¿no? Cuando Leclerc no tiene el coche, que es lo que le está pasando esta temporada, el piloto monegasco tiende a sobremanejarlo e ir muy seguido al límite. A veces te saca de esas vueltas fenomenal que se saca Leclerc, pero también termina con fuertes impactos, como fue el día de hoy en la práctica libre 1, entrando pasadísimo en la curva 4 sin grip, pegándole la barrera tras solo 12 minutos. Y si bien no fue un impacto tan fuerte, porque pegó medio de costado en ángulo en 45, terminó raspando y destrozando toda la parte izquierda del coche, suspensión, pero tuvo un problema y fue que dañó el chasis. Así es, dañó el chasis y no tenían tiempo para poder reconstruir completamente un auto nuevo para la práctica libre 2, y además por reglamento por parte de la FIA vos no podés disputar la sesión sin que la FIA chequee el chasis y chequee el nuevo monoplaza. Entonces prácticamente siempre tenés que esperar hasta el otro día. Se perdió la práctica libre 2 en un Ferrari que sabemos viene una semana muy turbulenta, con muchos problemas, y Leclerc haciendo esto no ayuda. Son de las cosas que decimos, cuando no tiene el coche tiende a sobremanejarlo y se expone muchas veces a estas cosas. Era algo innecesario, Leclerc se molestó con él mismo, terminó pidiendo disculpas, incluso dijo debería haber seguido por la escapatoria y después pone reversa. Bueno, fue un segundo que intentó meter el coche, y cuando se te va sobre la zona sucia, muy sucio ya en ese momento, que recién había arrancado la práctica libre 1, entró pasadísimo muy lejos del apex.
bueno, terminó complicándose todo el día viernes a un Ferrari que está en una situación muy compleja, porque Lewis Hamilton también tuvo muchos problemas el día de hoy. Terminó octavo en la práctica libre 2 a más de medio segundo del tiempo de George Russell. Hamilton hizo un trompo en la práctica libre 1, estuvo muy complicado con la parte trasera, luchando muchísimo, falta de confianza con el coche, práctica libre 2 similar, y es un Ferrari que da la sensación de que va a tener problemas debido a que en Canadá no hay temperaturas tan altas como en Barcelona, es algo que sabemos a Ferrari le termina costando más, un circuito en el que la clasificación es muy importante, y Lewis Hamilton terminó el día de hoy en la octava posición con el neumático blando por delante de Verstappen, justo por delante 13 milésimas a medio segundo de Russell, que Russell lo hizo con el medio. Entonces Ferrari está muy complicado y da la sensación de que pueden llegar a ser el quinto equipo este fin de semana. Porque vemos a Williams que está muy bien, entonces creo que va a ser un fin de semana de sufrimiento y no me sorprendería ver algún Ferrari por ahí quedando en quali 2 con la diferencia que hay. Problemas, muchos problemas para Ferrari que realmente esperan que esa suspensión nueva que se espera que llegue justamente en el Gran Premio de Gran Bretaña les dé un cambio de 180 grados a la temporada, porque si no, de cara a lo que se viene en el resto, en la segunda parte, va a ser, bueno, sufrimiento tras sufrimiento cada fin de semana. Esperemos puedan revertir un poquito de cara al día sábado, pero Ferrari estuvo muy complicado haciendo el trabajo con un solo coche que fue Lewis Hamilton durante las dos sesiones del día de hoy. En cuanto al equipo Williams, muy buen trabajo, como dijimos, práctica libre 1 quedando segundo y tercero muy parejos sus pilotos. Y en la práctica libre 2 tenemos a Sainz, que terminó séptimo, a poquito menos de 2 décimas de su compañero equipo que terminó cuarto, pero Alexander Albon hizo el tiempo con el neumático medio. Deberían ser tranquilamente los líderes de la zona media, con opción a más, como digo, con opción a incluso estar por delante de Ferrari. Tiene buena estabilidad ese coche, buena tracción, mantiene su fortaleza en línea recta, un equipo que siempre fue bien en este circuito. Y creo que pueden dar alguna sorpresita este día sábado y estar ante la posibilidad de sumar muy buenos puntos, y por qué no meterse ahí como el cuarto equipo luchando por cosas muy interesantes este fin de semana. Así que esperemos puedan seguir con este ritmo. Los dos pilotos bastante contentos con el monoplaza, yendo al límite y a veces un poquito más allá, rozando algún que otro muro, pero es como se saca el tiempo en este circuito, en una situación muy buena del equipo Williams, que quiere dejar atrás lo que pasó en Barcelona, donde fue el peor fin de semana del año. Hablando del equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda 15º, a Max Verstappen 9º, un Yuki Tsunoda que sigue muy complicado, terminó a casi 3 décimas de su compañero de equipo, más cerca de lo que terminó la práctica libre 1, pero su compañero de equipo Verstappen terminó a más de medio segundo de la punta porque hizo su tiempo con el neumático medio. Verstappen esa novena posición, y esa diferencia de 543 milésimas está con el neumático medio ese tiempo. Entonces da la sensación de que tenía un poco más. Además, Verstappen estuvo luchando mucho con el balance del coche. La temperatura de la parte delantera del RB21 era de lo que se quejaba, mucha superancia, poco bite, o sea, poco agarre, y sabemos que a Verstappen le gusta un coche que agarre muchísimo de esa parte delantera. Veremos. El equipo Red Bull trabaja muy bien de cara al día sábado, como siempre lo decimos, toda esa información la optimiza y da un paso adelante el día sábado, pero es un circuito en el que no se espera que sean fuertes, un circuito en el que tiende a sufrir Red Bull, el circuito del Gilles Villeneuve, así que veremos. Yo creo que van a estar un milagro, Max, para pelear por la victoria, y a lo máximo que apunta, incluso lo ha dicho, descarta un poco la victoria y apunta a tratar de pelear por el podio, así que es fin de semana complicado, pero bueno, nunca se lo puede descartar al piloto neerlandés. Equipo Mercedes, tenemos a Antonelli tercero, primero a George Russell. Antonelli, que terminó a 300 milésimas de su compañero de equipo, 288 para ser exactos, en un buen trabajo de un piloto que nunca corrió en este circuito. Y lo positivo para el equipo Mercedes es que Russell terminó primero, 1.12.123, pero además que ese tiempo lo hizo con el neumático medio. Es algo muy positivo para justamente el piloto británico, que Norris lo hizo con el neumático blando. Entonces Mercedes reaparece en un circuito donde hizo la pole en 2024. Russell lideró la tabla con ese neumático medio que dijimos, y Andrea Antonelli en tercera posición. Así que ese equipo Mercedes, que decíamos que podía ir bien en este circuito por las bajas temperaturas que favorecen al equipo de Brackley, está en una buena posición. Veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara al día justamente sábado, que podemos ver por ahí a George Russell a una vuelta que en este circuito le ha ido bien, y es un tipo que va muy bien en esa velocidad de vuelta, siempre le saca un extra, luchando en lo más alto, aunque quedan algunas dudas con el ritmo de carrera que ya lo vamos a detallar. Hablando del equipo McLaren, y si bien sus pilotos terminaron segundo y sexto, Norris terminó a 28 milésimas, Piastri terminó a 439 milésimas.
sigue siendo el equipo a batir. McLaren lo que hizo este día viernes es que probó muchas cosas. Es el que más actualizaciones trajo: alerón delantero para mejorar el flujo, alerón trasero de carga aerodinámica media, que va a servir no solo en este circuito, sino en varios circuitos. Y en la geometría de la suspensión delantera también trajo modificaciones. Lando utilizó él solo el alerón delantero en la práctica libre 1, pero en práctica libre 2 ambos salieron con una especificación vieja del alerón. Daba la sensación de que no le había gustado del todo. Después, bueno, fueron trabajando y probando, como lo dijimos, con Red Bull, con distintos equipos, optimizan toda esa información de cara al día sábado y veremos la mejor configuración. Y si ya el día sábado no vemos ese alerón delantero nuevo, que tenía algunos detalles muy interesantes, es porque realmente no están contentos con la evolución que trajeron. McLaren también estuvo luchando mucho con el bloqueo trasero de los frenos, Lando perdiéndolo bastante de atrás a la hora de frenar, contravolanteando, sobre todo en la horquilla, Piastri lo mismo, y no solo durante la práctica libre 1, sino durante la práctica libre 2 también. Se los ve un tanto incómodos durante el fin de semana. Es el segundo fin de semana que no lideran el día viernes ninguna sesión en toda la temporada, como fue en Mónaco, que es un circuito completamente distinto, así que puede ser que no tengan la diferencia que tenían en otros circuitos. Pero no quiere decir que no lo veamos al frente de nuevo. Está justito ahí por detrás Lando Norris. Creo que el equipo McLaren puede ir bien en este circuito y siguen siendo los favoritos. Como digo, lo más probable es que no tengan esa gran diferencia que vimos en Barcelona, pero siguen siendo el equipo a batir, el equipo de WOC. Bien, analizando un poquito la tanda larga, tenemos al equipo Williams, al equipo McLaren, a Verstappen, Hamilton y al equipo Mercedes. El equipo Williams, que no está tan lejos en ritmo de carrera, es un coche que si en la velocidad de una vuelta se te mete adelante puede darle más que dolor de cabeza a alguno de los equipos de arriba, incluso viendo la tanda larga del equipo Williams, tanto de justamente Albon como de Sainz, girando en 16.8, casi 16.9 y 17.1, los dos pilotos con el neumático medio en una tanda bastante larga, en la que vemos, bueno, una degradación interesante, incluso llegaron a girar en los 16, después se va un poquito alto sobre el final. Es una tanda que es mejor que la que hizo el británico Lewis Hamilton con Ferrari, que giró en los 17.1. Entonces, lo que decíamos de que el equipo Williams puede ser el cuarto equipo por delante de Ferrari, está esa posibilidad latente de cara a lo que se viene el día sábado. Sabemos que Leclerc tiende a tener un poquito más de ritmo que Hamilton, pero es algo a remarcar y a prestarle atención, aunque sabemos que, bueno, el ritmo de carrera últimamente, y más en un circuito que es tan difícil de adelantar, queda un poquito por ahí de costado, y lo más importante es la velocidad de una vuelta. Y si hay una diferencia de una décima en ritmo de carrera, por ahí no tiende a afectar en el día domingo, pero hay que analizarlo igual. El ritmo de carrera, el que mejor ritmo mostró, o bueno, muy parejo con el equipo McLaren, fue el equipo Mercedes, que arrancó girando en 18, Russell, y una tanda bastante larga, se fue hasta el 17.1, pero no demostró tanta degradación. Se fue un poquito arriba en los tiempos después sobre el final. Por ahí Lando Norris está bastante similar con el piloto británico, pero hizo una tanda un poquito más corta Lando Norris, que fue un poquito más rápido que su compañero de equipo, que Oscar Piastri. Y Russell sí marcando una diferencia con Antonelli, que por ahí vemos la tanda de Antonelli fluctúa un poquito más que la de su compañero de equipo, debido, bueno, a esa experiencia, esa gestión del neumático que la marca esa diferencia a George Russell. Verstappen está no tan lejos, girando en 16.6, 16.7 casi, ahí un poquito por detrás de justamente el equipo McLaren y el equipo Mercedes en la tanda larga, pero sabemos que una vez que llegan a este número de vueltas es donde realmente el equipo McLaren empieza a marcar la diferencia. Lo sabemos en la segunda parte del stint, y eso es lo que el equipo McLaren termina sacando una gran ventaja sobre el resto. Al inicio da la sensación de que por ahí Mercedes no está sufriendo tanto con esa degradación como sí lo tendía a hacer en otros circuitos. Es algo positivo para un equipo que, como dijimos, puede dar alguna que otra sorpresita en este día sábado, y hay que ver qué es lo que puede hacer Verstappen con el equipo Red Bull, que si bien él se ha descartado, da la sensación de que puede llegar a sacar un extra al piloto neerlandés, y lo importante es no sufrir tanto con ese neumático como lo hicieron en Barcelona. Cierro por acá con el resumen de la práctica libre 1 y 2. Déjame en los comentarios qué opinás y qué esperás para este día sábado. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.